Ok, bueno, buenas noches. Disculpen cualquier problema. Hemos tenido algunas situaciones al compartir el video, pero bueno, estamos con la charla mensual de movimientos del Gavilán Pico de Gancho en Costa Rica. Y de nuevo voy a comentar que los expositores son Paz Irola, Ernesto Carman, del proyecto Pico de Gancho, e Isabel Cordero y Julio Madrid, de Quecoldi. Entonces, Paz, te doy el pase para que comiences otra vez. Gracias. De acuerdo, gracias Rose. Bueno, ahí tuvimos unos problemitas técnicos, no pasa nada. Iniciamos entonces con la presentación de nuevo. Ok, vamos a pasarla. Listo, entonces, para dar introducción, para dar introducción a la especie, entonces decíamos que el Chondroideax uncinatus o el gavilán pico de gancho es un ave rapaz perteneciente a la familia de los accipítridos, que es la familia de los eláneos, las águilas, los gavilanes. Su nombre científico responde, ¿verdad? O obedece a esa forma del pico en forma de gancho, por el cual esta ave recibe su nombre y es conocida. Entonces, para poder identificar a la especie, ¿verdad? Lo primero que salta a la vista, pues, es el color del plumaje, ¿verdad? Pero aparte de eso, ahorita vamos a hablar un poco más en detalle sobre el plumaje, ¿verdad? Porque creo que podríamos dar toda una presentación sobre el plumaje de esta especie, que es muy interesante. Otros aspectos de la morfología de la especie también corresponden a que tiene un pico pues relativamente largo, ¿verdad? Y con forma de gancho, si bien muchísimas rapaces, ¿verdad? Creo que podríamos decir que todas las rapaces tienen un pico curvo, pues el pico del gavilán pico de gancho, pues resalta porque tiene una curvatura muy pronunciada, precisamente como en forma de un gancho. Y decía que ahorita vamos a ver por qué tiene esa forma, el pico. Otras características incluyen que para el tamaño que tiene la especie, es una ave rapaz de tamaño pues relativamente, es una rapaz de tamaño mediano, vamos a decir, ¿verdad? Entonces para ese tamaño pesa alrededor de un promedio de unos 300 gramos, eh, tiene tarsos cortos, ¿verdad? Eso también pues muy posiblemente debido a sus necesidades de dieta. Entonces tiene tarsos cortos, tiene un pico relativamente ancho con forma de gancho y también cuando lo vemos volando, y en esto nos van a profundizar ahora los compañeros de Quecoldi, pues tiene alas anchas y redondeadas, ¿verdad? Estas son otras características de la especie y también que tiene cola larga, ¿verdad? Especialmente cuando lo vemos pechados, si vemos al final de la punta de las alas, pues resalta el tamaño de la cola. Cuando tenemos la oportunidad de observar a los gavilanes pico de gancho de cerca, pueden ustedes notar que es un ave bellísima, ¿verdad? Muy ornamentada, tiene un patrón facial muy particular de esta especie que se caracteriza, bueno, primeramente porque tienen un color pálido, ¿verdad? Que usualmente es de color blanco, puede variar un poquito, amarillo pálido, etcétera. Nunca he visto uno así, siempre los que hemos visto es con ojo blanco. También resalta que tiene un punto desnudo, que es piel, como un abultamiento de piel al frente del ojo de color que puede variar de entre amarillo a naranja. Esto puede variar entre individuos y también en la región loreal, que es la región que va digamos, o que está delimitada entre el ojo y las fosas nasales del ave, una región loreal de color amarillo verdosa. Incluso, ¿verdad? Podemos encontrar más colores ahí. Un turquesa, un amarillito, un verde. Entonces tiene un patrón facial muy particular, muy bonito, y lo presentan tanto machos como hembras. Les comentaba del pico, ¿verdad? Que tiene una forma particular. Una de sus características también que resalta mucho a la vista es la forma de su pico, además de su plumaje, que ya ahorita vamos a ver en detalle. Hay un estudio muy interesante que se hizo en diferentes países, en el rango de distribución de la especie que va desde el extremo sur de Texas hasta el norte de Argentina. Un estudio muy interesante que precisamente aborda el tema del tamaño del pico de los Chondroideax, que llama mucho la atención a los científicos
porque varía mucho el tamaño, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este dibujo aquí en blanco y negro es de ese estudio, es de unos individuos que encontraron en Perú, en una misma región, habitaban tanto Chondroyerax con un pico gigante, ¿verdad? Que lo pueden ver ahí, y Chondroyerax con un pico, digamos, de tamaño normal, vamos a decir. Entonces, en una región pueden habitar o pueden ocurrir tanto Chondroyerax con pico muy grande, que puede ser hasta 3 veces más grande que el de un pico convencional, ¿verdad? Entonces, además de la variación del plumaje, que ahorita vamos a ver, también varía mucho el tamaño del pico. Y esto obedece no al sexo del animal, no a la edad, no a la región, sino que obedece a las presas que están disponibles donde estos Chondroyerax de pico grande ocurren, que son estas zonas de color morado que pueden ver ahí en el mapa. El número 4 pues sería el oeste de México, el número 6, 7 y 8 que serían el oeste, el centro y el norte de Sudamérica. Es en estas regiones entonces que están coloreadas donde ocurren tanto Chondroyerax de pico muy grande como de pico convencional, vamos a decir. ¿Verdad? Entonces en aves reales podemos ver aquí dos ejemplos de dos hembras, unas fotitos de Ibert, vean qué diferente, incluso se ve hasta diferente un poco el tamaño de la cabeza del ave, ¿verdad? Entonces, para continuar con la parte de identificación, esta es un ave interesantísima. Es considerada, bueno, primeramente presenta dimorfismo sexual, ¿verdad? Lo que quiere decir que el macho se ve distinto de cómo se ve la hembra. Entonces, como ven aquí en esta ilustración, el macho es mayormente gris con barras blanco y gris en las partes inferiores o en la panza y en el pecho. Y la hembra pues tiene una cabeza gris, es mayormente café y tiene barras también café y blanco. Entonces, además de ser una especie que presenta dimorfismo, es una especie que además presenta polimorfismo, ¿verdad? Aquí se hace un poco ya más complejo esta variación del plumaje. Entonces, hay individuos que en lugar de presentar pues estos dos patrones de plumaje, gris o café, es completamente negro. Esto es a lo que llamamos el morfo oscuro, morfo melanístico, o más comúnmente le llamamos morfo negro, ¿verdad? Entonces, se trata de individuos completamente negros, tienen el mismo patrón facial, el mismo color de pico, el mismo color de patas, la diferencia pues está en el color del plumaje, es completamente negro en adultos y un poco cafezusco en inmaduros, y tienen una sola banda blanca en la cola, mientras que los adultos del morfo claro, ¿verdad? Que correspondería al macho gris y a la hembra café, tienen dos bandas blancas los adultos, mientras que los inmaduros tienen tres bandas en la cola. Entonces, pongo ese signo de pregunta ahí, ¿verdad? Porque es casi como una leyenda urbana, ¿verdad? Que cuando vemos un morfo negro, ya sea de Chondroyerax uncinatus, de Buteo brachiurus, ¿verdad? Decimos, ah, un macho, ¿verdad? No sé de dónde vendrá ese argumento, ¿verdad? O esa idea. Lo cierto es que la literatura sugiere que cuando vemos un Chondroyerax de color negro, morfo melanístico, no sabemos el sexo, ¿verdad? Puede ser tanto macho como hembra. Eso es lo que se sabe hasta el momento. Entonces, no es que es macho, puede ser de cualquiera de ambos sexos. Ok, entonces, para continuar hablando del polimorfismo, bien, es muy interesante, la literatura dice que el Chondroyerax es el ave rapaz con la mayor variación de plumaje y de pico, ¿verdad? Como hemos visto. Pero lo que resalta es que el plumaje, aún en una misma población, varía muchísimo. Entonces tenemos, para irlos describiendo como uno a uno, tenemos el plumaje correspondiente a hembra. Es este que ven en la foto. Así típicamente se ve una hembra, esta parece ser una hembra adulta, ¿verdad? Como pueden ver, tiene un manto de color oscuro, puede variar de color café oscuro o también gris oscuro. Tiene corona gris que se va oscureciendo más hacia la nuca. Tiene un collar en la nuca de color rufo, y rufo también barras en las partes inferiores o en el pecho y en la panza. Tiene barras de color blanco y café. Sin embargo, dentro de este mismo morfo podemos encontrar muchas variaciones del plumaje. Algunas hembras pueden ser más rojizas, otras más café, otras más blancas, otras más negras y así por el estilo, aún, como he dicho, dentro de una misma población en una misma región, ¿verdad? Entonces, es por eso que se dice que es pues la rapaz que tiene
más variación de plumaje. Y se complejiza aún más con los machos. Tenemos el plumaje típico de un macho de Chondroiera suncinatus, es el que vemos aquí en la izquierda, ¿verdad? Que es mayormente gris en la cabeza, en la nuca, en el manto. Lo que varía aquí sería pues que tiene un barreteado gris y blanco, ¿verdad? Esta es como típicamente se vería un macho. Ahora, de este morfo, pues hay variaciones. Estas son dos de ellas. Esta foto del centro es una variación de plumaje gris, que vean que en lugar de barras grises tienen unas barras canelas. No es filtro de la foto o que tenía mucha luz encima, no, es que así es. Bueno, sí había un poco de luz ahí, ¿verdad? En la foto, pero tiene barras cafés. No sé si las pueden notar. Son como unas barras más engrosadas, pero de color como óxido, barras canela, así es como la literatura lo llama a esa variación del plumaje. Por el resto todo es igual. Otra variación del plumaje en machos es uno que se llama así, ¿verdad? Traduciéndolo del inglés es sin barras. Entonces, en esta variación del plumaje de machos grises, pues básicamente es completamente gris, puede ser completamente sólido en las partes inferiores, ¿verdad? El pecho y la panza, sin, sin presentar ninguna barra, o pueden presentar barritas muy, muy, muy tenues como ese que está ahí en la foto. Y entonces llegamos continuando con el tema del polimorfismo, al morfo melanístico o al morfo oscuro. Entonces, como decía, este morfo se caracteriza, ¿verdad? Tiene todo el mismo patrón morfológico, excepto el plumaje que es completamente negro. Entonces, en un adulto de morfo oscuro, va a ser un negro brillante azabache propio de un adulto, ¿verdad? Todavía no sabemos cuántos años le toma a un Chondroierax adquirir el plumaje de adulto. Ahí vamos poco a poco. Ahora Ernesto va a comentar un poquito de lo que estamos haciendo con ellos. Y un inmaduro, perdón, y un adulto de morfo melanístico, morfo negro, tiene una banda blanca ancha en la cola, ¿verdad? Que así es una buena forma de identificarlo también cuando están en vuelo. Los inmaduros de este morfo presentan dos bandas blancas en la cola y un color en lugar de negro azabache va a ser como un negro café, ¿verdad? Como el caso de este individuo que tenemos ahí en la foto. La cola de este individuo es muy interesante porque vean, bueno, viéndolo desde acá, pues sería a la derecha tiene una banda blanca aquí, ancha. Esto sería porque ya mudó casi la mitad de la cola, ¿verdad? Es un modo de mudar las plumas un poco extraño, ¿verdad? Como mitad y mitad, generalmente no lo hacen así. Y a la izquierda pueden ver que tienen dos barras blancas, una acá y otra por acá. Entonces, esto vamos a decir que son plumas de inmaduro y esta se está mudando a plumas ya de adulto, ¿ok? Ahora, continuando también con el polimorfismo, esta variación extrema en el plumaje de los adultos, tanto del morfo claro como del morfo oscuro, también se presenta en los plumajes de los juveniles y de los inmaduros, ¿verdad? Entonces, estos son dos ejemplos de cómo también ese plumaje puede variar entre juveniles. Entonces, a la izquierda tenemos un juvenil que tiene el pecho casi que completamente blanco, ¿verdad? Típicamente un juvenil va a ser blanco en las partes inferiores, manto oscuro, generalmente café oscuro con unas barras rojitas como este de la derecha, ¿verdad? Esto es un signo pues de que es un juvenil, y la corona también oscura. Cuando están juveniles tienen el ojito así como gris turbio, como este de aquí de la derecha. Entonces, estas fotos es para mostrarles que también en el plumaje juvenil puede variar mucho el plumaje. Puede ser completamente blanco con café o barreteado, ¿verdad? Como este de la derecha. También en los juveniles, algunos tienen el collar, como el collar que tiene la hembra, un poco rufo, y otros lo pueden tener blanco, ¿verdad? Entonces, aún en una misma población, los juveniles varían también mucho su plumaje. Respecto a la dieta de esta especie, ¿verdad? Esta es otra de las otras características tan interesantes que tiene el Chondroierax suncinatus, y hemos estado hablando mucho sobre la forma de su pico, ¿verdad? La forma de su pico responde a las presas en las cuales se especializa esta especie. Entonces, este gavilán se especializa en depredar caracoles terrestres. Entonces, cuando hablamos de gavilanes caracoleros,
En Costa Rica tenemos dos, ¿verdad? El que típicamente llamamos gavilán caracolero se refiere al Rostramus sociabilis, que es este que se ve acá en el círculo, ¿verdad? El snail kite, que es el que vemos en Caño Negro, en humedales, siempre está en cuerpos de agua porque el Rostramus se especializa en caracoles acuáticos, mientras que el Chondroierax se especializa en caracoles terrestres, ¿verdad? Y en esa línea, el Rostramus o el snail kite se especializa en caracoles acuáticos del género Pomacea, ¿verdad? Si revisamos las guías de Costa Rica, en la descripción de qué es lo que come, sale como ampularia, el nuevo género es Pomacea. Entonces, la dieta del Chondroierax es un poco, vamos a decir, más variada, ¿verdad? Porque no depende de solamente un género de caracol, sino de varios. Sin embargo, eso todavía no está bien estudiado, ¿verdad? Hay algunos estudios que mencionan el nombre de algunas de las presas que cazan, ¿verdad? Por eso decimos que tiene una dieta más variada que el Rostramus. Entonces, ya saben, uno se especializa en caracoles terrestres y el otro se especializa perdón, en caracoles acuáticos. Entonces, estas fotos es para ilustrar, digamos, la variedad de caracoles terrestres que ellos consumen. Entonces, a la izquierda tenemos un macho, por cierto, con leucismo, esas manchitas que ven ahí en la cara es leucismo, un macho con un caracol muy pequeñito, que es este que está aquí, este es un caracol asiático, es una especie invasiva y exótica, que puede medir 1 centímetro, es así de pequeñito, vean que parece como un camaroncillo, entonces vean la proporción del caracol respecto al pico, el tamaño del pico del ave. Y a la derecha tenemos una hembra consumiendo un caracolote del género Euglandina. Las Euglandinas son unos caracoles neotropicales, son nativos de Costa Rica e interesantemente son carnívoros, ¿verdad? Entonces esto es como un manjar para los Chondroierax. Vean la diferencia de los tamaños de los caracoles respecto al tamaño del pico de la rapaz. Bueno, y también hay registros, ¿verdad? En la literatura y también lo hemos observado y estoy segura que ustedes posiblemente también lo hayan observado, además de caracoles terrestres, pues ellos consumen en Costa Rica, digamos, lo que sería alternativo a los caracoles, pues babosas, ¿verdad? Que son como perdón, son como caracoles sin concha. En otras latitudes, especialmente en Sudamérica, se conoce que pueden aprovechar, supongo que cuando escasean los caracoles, ¿verdad? Que de forma natural son animales que no abundan en la naturaleza, ¿verdad? Cuando ya seguro se van acabando estos recursos, pues echan garra de otros animales como lagartijas, incluso insectos grandes se han reportado para esta especie. Sin embargo, en Costa Rica, única y exclusivamente los hemos visto alimentándose de caracoles terrestres y de babosas. Sobre la distribución de la especie, tenemos la distribución continental, ¿verdad? Es un género neotropical. La población continental se distribuye desde el extremo sur de Texas hasta el norte de Argentina. Este es un mapa de abundancia relativa tomado de eBird. Y también existe una población insular. Hasta hace algunos pocos años, ¿verdad? Antes del 2007, que fue que salió el artículo, se creía que habían dos subespecies de Chondroierax uncinatus en las islas de Cuba y en la de Granada, ¿verdad? Entonces, con este estudio de sistemática, donde se hizo estudio de ADN, mitocondrial, etcétera, se concluyó que la taxonomía queda de esta manera. Tenemos la población continental, sería Chondroierax uncinatus, ¿verdad? Que es la que tenemos en Costa Rica. Una subespecie llamada Chondroierax uncinatus mirus de la isla de Granada, que es este que ven aquí. Ven que esta es una hembra que tiene aquí la corona más oscura. También existen estudios sobre esta subespecie en particular. Y antes se creía que los Chondroierax que habitaban en Cuba eran una subespecie. Sin embargo, con este artículo se determinó que más bien son tan diferentes las poblaciones de Cuba, de las continentales, que se debe considerar como una especie nueva, ¿verdad? Entonces, esta en inglés se llama el Cuban kite o Chondroierax wilsoni. Entonces, esta es la distribución. Entonces, hay dos especies de Chondroierax y una subespecie de Chondroierax. Bueno, dos subespecies. La distribución en Costa Rica, este es otro mapa
también tomado de eBird. Esta es la distribución del gavilán en Costa Rica, está prácticamente en todo el país, ¿verdad? Bueno, aquí sería este salto de aquí, este gap, corresponde a la cordillera de Talamanca. Entonces está ampliamente distribuido, incluso si buscan en eBird, se han reportado chondroyerax en el Cerro de la Muerte, pues muy posiblemente no es que se reproduzcan ahí, ¿verdad? Sino que pues van de paso. Y bueno, el tipo de hábitat que utiliza, pues no es como un solo tipo de hábitat, tiene diferentes. Puede ser bosques de galería, bosques de crecimiento secundario, incluso no bosques, ¿verdad? Eh, y bosques pantanosos. Siempre, eso sí, y lo dice la guía de Stalcy Scotch, y lo hemos observado también, el hábitat está relacionado a cuerpos de agua, ¿verdad? Lo que tiene mucho sentido debido a su dieta especializada en caracoles, ya que los caracoles, pues, dependen de la humedad. Otro aspecto muy interesante de la distribución del Chondroyerax corresponde al estado de la especie, ¿verdad? No solamente en Costa Rica, sino en todo su rango de distribución. Hasta hace pocos años, y si ustedes lo leen en la guía de Costa Rica, la Styles Scotch y todas las guías, creo, dice que el Chondroyerax es una especie sedentaria, ¿verdad? Esto es lo que se creía en la literatura, lo que está en la literatura. Entonces, hace poco salió el único artículo que existe sobre los movimientos, ¿verdad? O la migración, ya les adelanté, del Chondroyerax. Entonces, eh, tenemos que reformular, ¿verdad? Desde la ornitología, el estado de esta especie. Si bien hay poblaciones que se reproducen en Costa Rica, eh, los años que llevan los sitios de monitoreo de rapaces o de conteo de rapaces en Veracruz, en Belice y en Costa Rica, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, arrojan que una población, o sea, que existe una población migratoria de gavilán pico de gancho y que además está presente en Costa Rica, ¿verdad? Lo que no sabemos es si solamente están de pasada, si se quedan, de dónde vienen, si unos se quedan y otros continúan. Todas estas preguntas pues no se conocen todavía para la ciencia. Entonces, retomando esto de los sitios de conteo, para eso tenemos a nuestros compañeros Isabel Cordero y Julio Madrid, que estuvieron en algunos años atrás siendo contadores aquí en la torre de Quecolí. Entonces voy a darle el paso a Isabel para que nos comente. Bueno, muy buenas noches. Hablando de esto último que menciona Paz, nos gustaría explicar o mencionar un poco y de manera generalizada lo que es la migración de rapaces. Bueno, primeramente, en el mundo existen 5 rutas migratorias de, de este paso de rapaces migratorias, pero la que más nos interesa en este momento es la ruta transamericana. ¿Por qué? Porque nos encontramos en el continente americano. Ella posee 3 características muy importantes, las cuales es la más larga de las 5, con 20.000 kilómetros desde el norte hacia el sur. También posee la mayor cantidad de individuos registrados, que va a oscilar entre 5 millones a 6 millones. Y también tiene la mayor cantidad de puntos de conteos o los llamados hot watch, que va también a estar entre 500 puntos de conteo en todo lo que es la ruta transamericana. Estos datos son, como lo mencioné, son aproximados y van a oscilar entre estas cantidades. Entonces, haciendo como un zoom en este mapa, vamos a encontrar a nuestro país. Y podemos decir que encontramos 2 rutas. Una que va a pasar por la vertiente Caribe y la otra que va a ser el paso por la vertiente Pacífica. Entonces, en la temporada de otoño, que esta abarca entre agosto hasta diciembre, esta principalmente va a ser por la vertiente Caribe. Entonces, como lo ven en la imagen, ahí van a estar las líneas, las flechitas, y van a converger en el Caribe Sur. También, bueno, esta migración de otoño viene del norte hacia el sur, con dirección al sur, y
La migración de primavera viene del sur hacia el norte y van a utilizar principalmente lo que es la vertiente pacífica. Si ustedes ven de por qué se hacen dos rutas, es porque Costa Rica posee un sistema montañoso que va del noreste al sureste, que divide todo el país. Entonces, si ustedes logran ver ese triángulo, esa flecha, ahí por el Caribe Sur, ese punto es sumamente estratégico. ¿Por qué? Porque de la costa a las montañas existe aproximadamente 8 kilómetros de distancia. Entonces, lo hace un punto sumamente bueno por las condiciones geográficas y por las condiciones climáticas para que se congregue gran cantidad de especies de aves rapaces migratorias. Entonces, ahí es donde nos encontramos nosotros, como parte del proyecto Kekoldi Hot Watch. Entonces, nosotros, como parte de este proyecto, inicia en los años 2000 por parte de nuestro fundador Pablo Porras, junto con el indígena Sebastián Hernández. Entonces, ellos inician el proyecto exactamente en el territorio indígena Kekoldi, muy cerca del pueblo de Puerto Viejo, de Limón, y que eso se ubica en el Caribe Sur. Aquí en este territorio existe una torre de observación que fue construido con el mismo fin de la observación de aves rapaces. Entonces, este punto o esta torre de observación tiene bueno, mide la torre 11 metros y ahí es donde realizamos todo, toda la magia, como dicen. Ahí es donde hacemos todo el esfuerzo de observación, o sea, toda la metodología en el campo y utilizamos un protocolo que en el punto de conteo se utiliza un protocolo a, a mano, por decirlo así, y ya después el análisis o la recolecta de datos se realizan dentro de una página que se llama HowCount, que también se encuentra todos estos puntos de conteo que mencionaba anteriormente en América. Entonces, dentro de estas rapaces migratorias, Costa Rica cuenta con 57 especies rapaces diurnas y dentro de estas 57 encontramos 17 especies que son migratorias. Entonces, nos vamos a separarlas en diferentes grupos en cuanto a cantidad de individuos que migran por población. El migratorio completo es que más del 90% de toda su población migra. Entonces encontramos especies como el Broadwing Hawk, el Swison Hawk, la Osprey también se encuentra aquí y el Mississippi Kite. De estas 17 especies encontramos también que migratorios incompletos tenemos 10. Estos son que menos del 90% de toda su población migran. Aquí encontramos 10. Y por último, en esta diapositiva tenemos los migratorios australes, reproductivos o intertropicales, que serían el Swallowtail Kite y el Plumbeous Kite. Y por último, el último grupo lo va a explicar nuestro compañero Julio. Bien, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Lo escuchamos perfectamente. muy bien. Ok, bueno, para continuar con el tema, eh, tenemos, por ejemplo, los migratorios irruptivos, ¿verdad? De hecho, es el último representante que tiene, pues, estatus aplicativamente en ruta, que es el que el- su movimiento migratorio, digamos que no es cíclico, ¿verdad? En otras palabras, puede migre, puede que no migre, ¿verdad? Esa característica también la Bien. tienen del famoso Julio, pelícano. Julio, disculpe que le interrumpa. Tal vez le recomiendo apagar la cámara porque se corta un poquito el sonido. Entonces, tal Ok, vez. de acuerdo, dame un segundito. Muy bien. Ok, ahí está mejor. Sí, adelante. Ok.
Entonces les mencionaba, ¿verdad? Que estos movimientos no son tanto cíclicos, sino incluso se consideran como un poquito más locales y en consecuencia también a la disposición de los alimentos, en este caso pues del caracol terrestre, ¿verdad? Que como lo mencionó Paz, es la principal dieta del cóndor hierax. También el estatus, como bien se menciona, para Costa Rica sigue siendo residente, ¿verdad? Sin embargo, pues hay una grandes hipótesis de que contamos ciertamente con una población de migratorios de invierno, ¿verdad? Y esa es la curiosidad más que todo en cuanto a los irruptivos, y en este caso que también es un parcial en cuanto a la cantidad de individuos que probablemente se esté movilizando, ¿verdad? Uh-huh. Pásame por favor la siguiente. Ok, ya para aterrizar un poquito en lo que es el tema del trabajo en torre, en campo, la parte de la identificación de pues es muy importante, ¿verdad? El proyecto en sí lo que trata es de identificar, contar y estimar, ¿verdad? Las 17 diferentes especies de rapaces migratorias. Para eso vamos a utilizar algunas herramientas, ¿verdad? Para poder tener una identificación lo más certero posible y dar pues datos que sean realmente fiables, porque recordemos que esto es un monitoreo científico, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar inicialmente con el tema de la silueta. Prácticamente esto nos va a servir cuando tenemos poca, por ejemplo, visibilidad o las aves incluso van volando un poquito lejos. Son muy importantes y aquí pues vamos a ver un poquito de la anatomía del ave general. Vamos a buscar un ave con alas largas, anchas, redondeadas, ¿verdad? Vamos a tener una colita larga, circular, o incluso si ven las imágenes de su derecha van a ver que también da una apariencia como una colita cuadrada, y eso va a depender por supuesto del ángulo en que se esté viendo el ave. Una cabeza grande y pues un pico prominente que ya anteriormente se mencionó también. Si logran ver la imagen inferior derecha, vemos que de las plumitas secundarias dan como una sensación como de pancita, ¿verdad? También eso es una marca también diagnóstica. Y en sí el ala en total es como ver un tipo de paleta, por nombrarle de alguna manera, ¿verdad? Luego, otra característica que trabajamos es el comportamiento. Y aquí vamos a tener dos funciones en esta área. Vamos a sacar para volver a identificar la especie, y también nos puede servir para clasificar entre un individuo que esté migrando, o sea, migratorio, o un individuo que sea residente, ¿verdad? A modo recordatorio, sabemos que existen poblaciones que son residentes y migratorias y que ambas pueden converger precisamente en la época de migración, por ejemplo, el sopilote cabeza roja. Y no tenemos marcas de campo, no tenemos anatomía diferente, únicamente los podemos separar por comportamiento. Y acá, pues bueno, en el tema de comportamiento en sí del ave, son aves que generalmente son solitarios, migran generalmente en grupos pequeños de 2 a 5 individuos. Mi experiencia creo que son de 20 individuos máximo. Sabemos que en otros sitios como en Belice vienen parvadas de hasta 200 individuos. Generalmente es un aleteo muy similar a un acipiter, pero obviamente no tan rápido como un acipiter o un falco. Y en cuanto a la dirección de vuelo y al comportamiento entre migratorio y residente, los que hemos estado o han estado en un centro de monitoreo o han visto un paso migratorio, se darán cuenta que el vuelo migratorio es muy particular, ¿verdad? Ellos van, como decimos, a lo que vinimos, es un vuelo muy directo. Si es en temporada de otoño, pues irán de norte hacia el sur, perdón, ya sea dentro de las líneas junto con otras rapaces, o llegan y toman alguna termal, salen de la termal y continúan con su vuelo directo, ¿verdad? El vuelo de residente o el vuelo de que es forrajeo es muy distinto, incluso es muy irregular. Las aves andan volando más de manera circular, por ejemplo. La dirección del vuelo puede cambiar, puede venir de norte a sur o de sur a norte, de este a oeste, ¿verdad? No directamente en una sola línea, por ejemplo. Generalmente tienden a volar un poquito más bajo a nivel del dosel de los árboles también, ¿verdad? Entonces, con esas marcas podemos discriminar en la mayoría de los casos que se trata de un individuo que va migrando contra un individuo que probablemente ya sea residente de la zona.
y de hecho que en Kekuldi pues ya teníamos marcados creo que 2 o 3 individuos que sabíamos que andaban siempre volando cerca de la torre, ¿verdad? Y un tercero sería entonces las marcas de campo, lo que son patrones de coloración. Ahí pues Paz nos describió muy bien a cada uno de las tres especies, eh, perdón, de los tres plumajes más el cuarto oscuro. Este nos va a servir mucho cuando las aves van volando a una altura baja, tenemos muy buena luz, entonces podemos precisamente identificar las diferentes marcas. Por ejemplo, vamos a ver un bandeado en las plumas de vuelo, una cola oscura con dos barras ya blancas o grisáceas, ¿verdad? Como bien lo mencionamos. Luego tenemos también, por ejemplo, el color del cuerpo. Generalmente va a haber un barreteado tanto en machos como en hembras como en inmaduros, ¿verdad? Puede ser más o menos denso, ya como anteriormente se menciona. Los que son de la fase oscura generalmente pues va a carecer de barras y va a tener una banda ancha bastante característica, ¿verdad? En este punto también hago referencia el tema de lo que son migratorios diferenciales. En cuanto a que no se sabe si migran solo machos, si migran solo hembras, o si migran inmaduros, o en este caso pues también los morfos oscuros. Nosotros en Kekuldi obviamente vemos diferentes estadios de otras especies, ¿verdad? Pero lamentablemente no tenemos el personal, no tenemos el tiempo y no realizamos un monitoreo diferencial, ¿verdad? Completo para poder determinar esto que yo siento que es muy, muy importante, ¿verdad? Entonces, pásame la siguiente, porfa. Gracias. Ok, vamos a ver los números. Como bien nos decía mi compañera Isa, el proyecto nace en el año 2000. Como pueden ver ahí, estos son los datos del otoño, ¿verdad? Para el 2001 tenemos 21 individuos, 8 individuos para el 2002, 57 para el 2003. En el 2004 tuvimos un dato de 65 y 5 individuos para el 2005. Esa lineecita que ven cortada, lastimosamente, el proyecto se paraliza por 15 años, entonces tenemos 15 años de pérdida de datos muy valiosa. Por dicha, pues por el esfuerzo nuevamente de los directores y las personas pues, que somos amantes y amigos del proyecto, se vuelve a realizar el proyecto nuevamente, siendo el 2001 el año precisamente con más presencia de la especie, 345 individuos. Para el 2022, 204. Y recientemente el último monitoreo fueron 63 individuos en el 2023. ¿Ok? Llegará el siguiente. Ok, estos serían los dos datos que tenemos del paso migratorio de primavera, ¿verdad? Para el 2022, un total de 34 individuos. Y para el 2023 fueron 23 individuos. Ajá. Bien, esta otra gráfica, como pueden ver, corresponde a los meses de octubre, noviembre y diciembre. Si pueden ver en lo que es octubre del año 2005, luego brincamos, ¿verdad? 2021, 2022 y 2023, tenemos un total de 23 individuos. Pasamos luego al mes de noviembre. Vean cómo sube a 475 individuos. Igual ya del 2021 hasta el 2023, ahí ya no tenemos datos del 2005, ¿ok? Y brincamos luego al mes de diciembre, con 113 individuos. Se monitoreó solamente el año 2021 y 2022. Acá quiero hacer hincapié en dos aspectos. Lo primero, como pueden ver, noviembre pues es cuando representa, ¿verdad? La abundancia más alta de la especie, poniendo pues en paralelo también la presencia también de los picos más altos de otros sitios de monitoreo más hacia el norte del continente y también coincidiendo en cierta parte también con abundancia de reportes de la especie en Costa Rica.
Y para nosotros, bueno, los que vivimos en el Cantón de Paraíso, y es donde se trabaja con la especie, también corresponde al incremento de individuos, ¿verdad? En el cantón. Eh, Otro comentario, estos números, por supuesto que están sujetos a variantes. Entre todas están por la variante climática, que sabemos que va paralelo con el movimiento migratorio, no solo el condorera, sino pues de todas las otras rapaces y todas las aves en general migratorias. Y también por el esfuerzo de observación, eso quiere decir la cantidad de personas, las horas efectivas de trabajo en torre y el tiempo en que se inicia y se finaliza, por ejemplo, el monitoreo, ¿verdad? Para tenerlo en consideración. Muchas gracias, esa sería mi participación y le doy el paso a mi compañera Isa. Ok, prosiguiendo con lo que mencionaba Juli, en esa parte de el conteo de aves rapaces migratorias, tenemos en consideración y tenemos que ser bien sinceros que nosotros vamos a monitorear y vamos a estimar y contar estas especies, pero en Kekoldi cuenta aproximadamente 3 millones a 4 millones de rapaces, bueno, de individuos de rapaces migratorias, y como lo mencionaba Juli, esta especie tiene características muy importantes. Entonces, como lo mencionaba, que es un migratorio inductivo parcial, también es importante mencionar que no solamente variables climáticas, sino también nosotros consideramos variables de comportamiento de las especies y también lo que tiene que ver con el esfuerzo de observación. ¿Cuántas personas cuentan? ¿Cuántas horas contamos? Entonces, de manera resumida, el proyecto ve una importancia y una necesidad de sumar esfuerzos para poder registrar estos datos que son muy importantes, que están pasando cuando nosotros estamos en la torre, están pasando encima de nosotros, pero no tenemos las personas, no tenemos la capacidad de poder contar y diferenciar las características. Entonces, vemos de suma importancia de decirles a todas las personas que quieran apoyarnos, ya sea en el proyecto de Kekoli Hot Watch, así como también apoyar a estos proyectos como lo es de el gavilán pico ganchudo o pico de gancho, eh, a que a que nos unamos también en cuanto al voluntariado, en cuanto a datos, que los reportes, también en la parte de estar pendiente a estos estudios científicos, porque en realidad son muchas horas de esfuerzo, son muchas horas de monitoreo en campo y también en la parte de análisis, y vemos la importancia de estos y los llamamos a todos a que también nos apoyen en estos proyectos. Muchísimas gracias, Isa. Excelente. Bueno, y para darle precisamente con este último punto que mencionaba Isa, vamos a avanzar la diapositiva. Precisamente para darle continuidad a este punto que menciona Isa, pues empezamos un proyecto ahí pues cerca de donde vivimos, en la zona de Paraíso de Cartago, en la parte central de Costa Rica, que se llama Pico de Gancho. Y fue en el 2022 que empezamos a ponerle un poco más de atención a la especie, un poco más de esfuerzo, haciendo monitoreo de nidos, ya que encontramos varios nidos, creo que encontramos 5 o 6 nidos esa temporada. Entonces, hicimos recolectar un poco de datos sobre la ecología reproductiva. Entonces, el cuidado parental, cuánto tardaba la incubación, qué especies de caracoles le estaban llevando los padres a los pichones, por ejemplo. Todos esos datos quisimos recopilarlos en esa temporada, pero rápidamente, y esto pasa con muchas especies, cuando empiezas a ponerle más atención y empiezas a notar otras cosas y otras preguntas surgen y pues hay que seguir haciendo más. Entonces, después de eso, en el 2023, pues pasamos a un siguiente paso de empezar a capturar a estos individuos. Sí menciono que todo esto, de todas las capturas, las investigaciones que estamos haciendo son con los debidos permisos del SINAC, ¿verdad? ¿Y qué logramos con capturar a los individuos de Chondroyerax? Pues podemos obtener muchísimos datos.
Primero que nada, los podemos marcar. Los marcamos absolutamente a todos con un anillo metálico, con una numeración individual que no se repite, es como darles el número de cédula. Y también les colocamos anillos de color, que ninguno de los individuos se les repite la combinación. Entonces, por ejemplo, en esa foto de arriba a la derecha, tiene amarillo sobre morado en la pata derecha. Y ese ningún otro individuo lo va a tener. Entonces, si alguien más lo fotografea o lo observa en algún lugar y ven esa combinación, nosotros sabremos exactamente de quién se trata. Después de anillarlos, pues tomamos algunas medidas morfométricas, como la cola, la longitud del ala, por ejemplo, longitud y tamaño del pico, el peso, algunos datos básicos que nos pueden ayudar a, pues, identificar a veces el sexo también, porque en hembras son mucho más grandes que los machos usualmente. Y también podemos ver proporciones de cuántos inmaduros hay a cuántos adultos, por ejemplo, y eso lo vemos analizando detalladamente pues, la muda. Y entre más cuidado le empezamos a poner a esta especie en nuestro sitio de estudio, pues empezamos a percatarnos de que había una gran cantidad de individuos. O sea, casi todo el año hay muchos y es una especie que por lo general tiene una densidad muy baja, pero ahí en donde estamos estudiándolos, pues había una densidad bastante alta, pero a partir de cierto momento empezamos a ver más. Entonces nos pareció que había una abundancia increíble y es bastante notable en el campo, pero difícil de comprobar porque muchas veces se ven similar, a pesar de todas las variaciones que tienen. Entonces, sospechando de que estos individuos venían de otro lugar, no sabemos de dónde, si de fuera de Costa Rica o simplemente venían de, qué sé yo, de San Ramón o de alguna parte dentro de Costa Rica, empezamos a implementar el uso de radiotelemetría. Entonces, utilizamos dos tipos de transmisores. Tenemos uno que es, toma puntos de GPS, tiene una fotocelda y va a durar pues todo el tiempo que esté sobre el ave. Y también tenemos otros transmisores que son compatibles con el sistema de seguimiento de vida silvestre MOTUS, del cual hemos hablado anteriormente en la asociación. Y esto, pues, para entender un poco mejor dónde se mueven, cuánto territorio necesitan, cuál es su rango de hogar, a dónde se están alimentando, qué hábitat están usando. Y, pues, quizá, y solamente quizá, tal vez nos brinden datos de a dónde van a ir si es que se van de nuestro sitio de estudio. Pasando por... Entonces, ¿por qué estamos sospechando que hay individuos migratorios? Bueno, primero, el aumento de número de individuos es muy notorio. Entonces, si vemos este gráfico que fue tomado también de datos de eBird, esto es para todo Costa Rica, es muy notable que durante los meses de mitad de año, de junio, julio, agosto, los números son bastante bajos. Pero cuando ya llegamos a noviembre, hay un pico, pues, muy elevado y sube súbitamente. Y cuando vemos esto en algunas aves, sea cual sea la especie, usualmente es un muy buen indicio de que hay individuos llegando de otro lugar, ¿verdad? Ese crecimiento abrupto en la población pues nos hace sospechar muchísimo de que posiblemente sean individuos migratorios. Ahora bien, un dato que nos ha ayudado muchísimo, y esto tiene que ver con el plumaje de los gavilanes, es que durante el año pasado, en el 2023, desde mayo hasta finales de octubre, principios de noviembre, en nuestro sitio de estudio no observamos ni un solo morfo negro, pero a partir de mediados de noviembre empezamos a ver de un pronto a otro, además de más individuos en general, empezamos a ver individuos de morfo negro, ¿verdad? Entonces, eso fue como, como más certero, clavando esa idea de que posiblemente sean migratorios. Y bien, acá este mapita fue creado, son las ubicaciones de dos individuos de Chondroiera suncinatus, utilizando este transmisor que les comentaba que toma posiciones de GPS y tiene una fotocelda, entonces se carga todos los días y nos va a dar una vida útil muy, muy larga. Los puntos rosados, perdón, los puntos rosados son de una hembra adulta, la cual tuvo este transmisor colocado por unos 4 meses y pueden ver el área que estuvo utilizando. Y los puntos azules son del individuo que lo está portando en este momento, que es un morfo negro.
y también podemos ver ahí dónde se ha estado movilizando, con un área de mayor concentración de puntos. Entonces, estos datos nos dicen, bueno, realmente dónde están movilizándose, dónde se están alimentando, por ejemplo, a dónde están durmiendo y muchas otras cosas, además de cuánto terreno necesitan. Y bien, con los transmisores de Motus que funcionan con telemetría automatizada, entonces a través de todo de Costa Rica hay 20 estaciones Motus más o menos que pueden detectar estos transmisores, y fuera de Costa Rica hay muchas más estaciones. Entonces, si algún individuo de estos con un transmisor compatible con Motus pasa dentro del rango de detección, sabremos que pasó por ahí el día y la hora en la cual lo hizo. Y bien, uno de los primeros movimientos que tuvimos de un individuo que salió de nuestro sitio de estudio fue este individuo que lleva el transmisor número 486, que es Luigi. Si buscan en Facebook de Paz o el mío, pueden encontrar quién es Luigi. Tiene una historia muy, muy curiosa. Y bueno, se mantuvo desde agosto del año pasado hasta abril en el centro del mapa, que ven ese triangulito blanco con 3 puntos. Está un poco más aumentado a la derecha. Ahí es donde se mantuvo, en el sitio de estudio. Y pues no salía de ahí realmente. Estaba siendo detectado por 3 estaciones, 3 antenas que tenemos ahí colocadas. Y luego a finales de abril, pues se fue. Se fue y fue detectada por la estación Motus de Paraíso del Quetzal, que es, bueno, a 2.700 metros subiendo al Cerro de la Muerte. Desde entonces no sabemos nada dónde está. Esperamos que pronto pase por alguna otra estación, pero ese fue el primer movimiento. Ahora bien, Luigi sí sabemos con certeza que nació en el sitio de estudio. Entonces es un individuo que podemos decir que era local, ¿verdad? Nació ahí. Entonces este movimiento es un posible movimiento de dispersión. Entonces es un individuo que tiene apenas un año ya, casi, en junio va a cumplir el año, entonces tiene que ir a buscar terrenos nuevos. No sabemos si va a regresar, si va a ser detectado en otro lugar. Pronto lo sabremos, esperamos. Ahora voy a dejar que Paz les cuente sobre un segundo dato con estos transmisores Motus que nos tiene muy emocionados y está fresquito, salido del horno. Gracias por eso. Sí, bueno, antes de nada más referirme a ese otro caso, de otro individuo, de otro Chondroyerax con uno de estos transmisores de batería, nada más quería hacer la observación aquí de estos individuos, de este demorfo negro y esta hembra, ¿verdad? Bueno, el de azul todavía tiene el transmisor puesto, la hembra ya no. Nada más quería recalcar que vean cómo utiliza el espacio en el sitio de estudio, ¿verdad? Esto es en la zona de Ujarrás, en Paraíso de Cartago. Estas alfombritas verdes que vemos aquí en este paisaje, bueno, Ujarrás es un poblado que se caracteriza por el tipo de paisaje, es un paisaje agrícola, ¿verdad? Y el producto que predomina aquí es el cultivo del chayote, ¿verdad? Entonces, este sería otro tema, es totalmente otra presentación y de hecho es mi tema de tesis, por qué los Chondroyerax están forrajeando, están presentes y en esas cantidades aquí en este lugar, ¿verdad? Pero nada más recalcarles, vean la concentración de los puntos de ambos individuos, cómo están utilizando estas plantaciones de chayote para en su día a día, ¿verdad? Para alimentarse mayormente, pero también descansar, reproducirse, etc. Entonces, para pasar al otro caso, ¿verdad? De este otro Chondroyerax, pues se trata de un individuo que capturamos en el mes de marzo de este año, que para sorpresa nuestra, ¿verdad? Es que no es lo mismo saber por la literatura y por lo que cuentan, ¿verdad? Los compañeros de Kekuldi sobre todas esas parvadas, esos grupos de Chondroyerax que pasan por Costa Rica, que la sensación de uno haber tenido la oportunidad, ¿verdad? De tener al lado en la mano, de tomarle medidas, etcétera, de ponerle un transmisor para ver a dónde va, ¿verdad? Porque es incierto. Tenemos ideas indicios, ¿verdad? De más o menos dónde puede ir, pero nunca va a ser lo mismo, digamos, el tipo de datos que nos da la telemetría en este caso. Entonces, este es un individuo, realmente no sabemos el sexo, ¿verdad? Está como sexo indefinido, es de un morfo oscuro, que se mantuvo en el sitio de estudio aquí en Ujarrás alimentándose, incluso lo reavistamos.
Y ¿cuándo fue la fecha? Principios de mayo. A principios de mayo, ¿verdad? Nosotros revisamos todos los días en la plataforma de motos por donde se están moviendo los gavilanes, ¿verdad? Tenemos 2 estaciones locales aquí en el sitio de estudio, uno en el Jazz y el otro en Ujarrás, hay otro en Paraíso también y hay otras estaciones motos en otros países, mejor dicho. Entonces, este individuo se mantuvo, ¿verdad? Por un tiempo en el sitio de estudio aquí en Ujarrás. Luego tuvo una detección en Finca Cristina, ¿verdad? Fue que se detectó, donde nosotros vivimos, en Paraíso, Cartago. Después, para sorpresa nuestra, hubo una detección en la estación de Reserva Las Brisas. Esto queda en La Alegría de Siquirres, ¿verdad? Entonces, esa fue como la primera luz verde de que se trataba de un individuo, de que se había movilizado pues varios kilómetros más allá de donde estuvo todo ese tiempo, ¿verdad? De Paraíso. Y para aún más sorpresa nuestra, ¿verdad? Esto para nosotros fue como haberse sacado el gordito de medio año, ¿verdad? Porque se trata del primer dato de un Chondroiera excunsignatus con un transmisor detectado fuera, ¿verdad? En este caso, pues sabemos que se trata de un individuo migratorio que salió de Costa Rica, es decir, salió de su sitio de invernada o camino hacia su sitio reproductivo. Este fue detectado en Escuintla, Guatemala, aquí en este puntito de aquí, el día sábado, ¿sí? ¿Cómo a qué hora fue? A las 8:30 de la mañana. 8:30 de la mañana. Entonces, este es como les decía, el primer dato de un individuo que sale de un sitio de invernada, que en este caso es Costa Rica, en camino a su sitio reproductivo. No sabemos en este momento si el sitio reproductivo es Guatemala o si lo es México o si va para Texas, ¿verdad? Pero podríamos sospechar de esos 3 países. Ahora, en Guatemala, esta es ahorita la única estación que está en funcionamiento, ¿verdad? Entonces, si el individuo se movilizó hacia otra parte de Guatemala, no lo vamos a saber porque no hay más estaciones, ¿verdad? En México todavía, pues no hay demasiadas, pero sí hay algunas, ¿verdad? Donde posiblemente podría movilizarse a este individuo. Todavía todos los días seguimos en la plataforma revisando, ¿verdad? Para ver dónde más se detectó. Sí, y para agregarle un poco más a esto, ese transmisor que está aportando esta ave debería durarle por lo menos un año. Entonces, eso significa que si el transmisor continúa puesto sobre el ave, cuando ya se reproduzca y vuelva a migrar, si es que lo hace, vuelva a migrar y llegará a Ujarrás, donde le colocamos el transmisor para empezar, deberíamos lograr esos datos de regreso a la migración también y cuando llegue al sitio de invernada. Sí, entonces, bueno, todavía estamos, ¿verdad? A la espera tienen que pasar los días, digamos, desde que fue detectado en Siquirres, ¿verdad? En Costa Rica, hasta que llegó a Guatemala, pasaron 8 días, ¿verdad? Entonces, todavía tenemos que esperar más días para ver si va a ser detectado en otras estaciones en México o en Texas. Y bueno, además digamos, de parte de lo interesante, ¿verdad? De lo emocionante, que es per se este dato, también es interesante porque incluso esta fue como una noticia, ¿verdad? Una excelente noticia que recibimos el sábado de parte de doña Heidi Pach, que es esta señora que está por acá. La estación Motus que detectó a ese individuo en Guatemala, la colocamos en el 2021. ¿Verdad? Que es esta foto que se ve aquí a la derecha. Ella es la hospedera, la dueña de esa finca que está ahí donde fue detectado este individuo, ¿verdad? Entonces, como mantenemos el contacto todavía, fue muy emocionante que ella misma nos dijera, pasó un Chondroiera excunsignatus por la estación de aquí de La Gracia, ¿verdad? Y fue toda una noticia pues muy, muy emocionante para nosotros, pero además de emocionante, pues importante, ¿verdad? Para lo que respecta al conocimiento de los movimientos de esta especie, más que se trata de un migratorio. Y bueno, digamos, para maximizar los esfuerzos, ¿verdad? Que estamos haciendo con esta especie aquí en Costa Rica, sabemos que Costa Rica cuenta con cientos, ¿verdad? Diríamos, bueno, sí, cientos de observadores de aves, ¿verdad? Es un gremio bastante cuantioso. Entonces,
quisimos aprovechar el hecho de que tenemos individuos anillados con anillitos de color, ¿verdad? Que son relativamente fáciles de ver en campo, ¿verdad? Especialmente cuando el ave se pecha y demás. Entonces hicimos este grupo de Facebook para que si las personas tienen a bien, ¿verdad? Y quieren, digamos, colaborar, no solamente para el proyecto, sino, digamos, para los datos de esta especie, ¿verdad? Aunado a eso, el hecho de que, o sea, hay muchas preguntas sobre la población migratoria de los chondroyerax, y no solamente en Costa Rica, ¿verdad? Pero hicimos este grupo para que las personas puedan, si quieren, reportar, idealmente con fotos, ¿verdad? Pero si no, también con texto, ojalá colocando coordenadas, indicando el sexo de la especie, si es posible, y también Ahora. la hora y el lugar donde se observó, y especialmente pusimos que mucho ojo a los tarsos, ¿verdad? De las rapaces para poder notar si tiene algún anillo de color o no, ¿verdad? Entonces, ya han habido algunos reportes, dichosamente, sí, en el área, ¿verdad? En el área de estudio ahí cerquita, donde algunas personas van pues, a buscar a la especie, ¿verdad? Para observarla. Hemos recibido valiosos aportes de individuos anillados, ¿verdad? Entonces, toda esta información es muy interesante. Entonces, este grupito está para Costa Rica, pero también otras personas, si se nos están observando desde otros países que pertenecen al rango de distribución de la especie, ¿verdad? También lo ponemos a disposición de ustedes por si quieren colaborar. Si observan algún individuo anillado, pues es un individuo que fue capturado en Paraíso de Cartago, ¿verdad? Y si estuviera en otro país, pues imagínense el dato tan excelente que sería ese, tan valioso. Entonces, está este grupo todavía. Y también, pues, lo hemos como socializado un poco a través de redes sociales a personas por ejemplo, en el grupo de rapaces neotropicales, ¿verdad? Donde hay una buena comunidad ahí de amantes de las rapaces. Por si de casualidad ven un Chondroyerax con anillo, pues sepan que salió de Costa Rica, mejor dicho. Entonces, como para también, ahí está ese grupo ahí disponible, pues para fomentar esa participación ciudadana también, además de lo que se está haciendo desde la investigación. Y bien, eso es la información que queríamos compartirla. Muchísimas gracias por su atención a todas las personas que nos acompañaron esta tarde-noche. Y estamos felices de contestar cualquier pregunta o comentario de ustedes, tanto Ernesto, yo, y como Isabel y Julio, que están por ahí todavía conectados. Muchas gracias. Bueno, Bueno, perdón, muchísimas antes de terminar, perdón, agradecimientos. Bueno, siempre uno nunca, la lista es interminable, de verdad, de personas que uno agradece cuando realiza proyectos y demás, pero en especial agradecimientos a estas personas que están aquí. Beisa Exportadores, que es la compañía, digamos, que administra o dueña de las fincas donde nosotros estamos trabajando con los gavilanes, ¿verdad? Ellos están muy enterados de lo que estamos haciendo. Y a estas otras personas, Oscar, José Pablo, Tamara, Isa, Julio, David, Diego, y todas estas que están aquí. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos por la información. Hay muchos comentarios positivos sobre esta charla, tanto en cuanto a los hallazgos y bueno, también los detalles que han compartido sobre la especie. Voy a leer los comentarios, buscando también entre ellos algunas preguntas. Comienzo con el de José Pablo Castillo, que dice: qué maravilla de registro. DEM CR a Guatemala, o sea, seguramente quiere decir de Costa Rica a Guatemala y quién sabe hasta dónde. Para los que se preguntan o se preocupan sobre manipular aves con fines científicos, anillarlas o marcarlas con transmisores, realizado con el debido entrenamiento y seriedad y con objetivos claros de investigación, funciona como herramientas increíbles para conocer más sobre las especies que se estudian. Es solamente con datos científicos que podemos realizar esfuerzos de conservación efectivos. Juan Carlos Londoño pregunta desde Colombia: ¿has visto a esta especie alimentarse del caracol africano? Sí. Para Costa Rica no sabemos que hubo una plaga muy cuantiosa, ¿verdad? Ahora Costa Rica ha hecho un buen papel en disminuir esta plaga en Curubandé, en Guanacaste, ¿verdad? Una plaga muy preocupante porque es un caracol enorme, ¿verdad? Y que arrasa con todo, ¿verdad? Ni siquiera se compara al daño que está haciendo, por ejemplo, el caracol exótico del chayote. Entonces, no hemos observado Chondroyerax
alimentarse de la Acatina fulica, que es el caracol africano. Sin embargo, hay reporte de depredación del Chondroyerax a esta especie de caracol en Brasil, ¿verdad? Recordemos que Brasil pertenece a esa región donde los Chondroyerax uncinatus con pico grandote existen, ¿verdad? Entonces, digamos, uno dudaría un poco de que los Chondroyerax de Costa Rica le hicieran frente a ese caracol tan grande, ¿verdad? La euglandina que presentamos ahora, el caracol nativo que presentamos en la parte de dieta, es pequeño, ¿verdad? En comparación con el africano, pero todavía no hay reporte de Chondroyerax alimentándose de africano. Muchas gracias. Susan Gross pregunta si, bueno, la pregunta textual es, ¿todos tienen los anillos en la pata derecha? No, no todos lo tienen en la derecha. Entonces tenemos una cantidad limitada de colores y también una cantidad limitada de patas, ¿verdad? Entonces tenemos que jugar como una combinación de colores y en cuál pata. Entonces puede estar en cualquiera de las dos patas. Muy bien. Sí, Sí, adelante. para agregar a eso, hemos capturado unos 65 individuos, ¿verdad? Entonces, esa combinación de colores en una sola pata se llega a agotar, entonces hay que usar la otra. Muy bien. Elizabeth Gutiérrez dice, hoy vi una en Paraíso de Cartago, gente con muchos años observando aves, me dijeron que era un águila, un gavilán ganchudo. Tengo la foto, soy principiante, ¿debo reportarlo en algún lado? Tal vez repetirle dónde lo puede reportar. Ok, bueno, cualquier reporte es valioso, ¿verdad? Si tiene una cuenta de IBER, pues lo puede reportar ahí si gusta, y también si gusta lo puede reportar en el grupo de Facebook que pusimos ahora, este que está por aquí. Voy a ponerlo nada más para que vea el nombre. Terminaste la... No, no, no. Okay. Perdón, ese que está ahí. Se llama así, avistamientos de gavilán pico de gancho. Ahí se pueden unir, muy bien. Las razones hay varias preguntas con relación a la fluctuación o a la baja de individuos en el 2023. ¿Sí? Tal vez Julio o Isa, si quieren responder esa. Claro, no sé si Juli está por ahí, pero como lo mencionábamos anteriormente, el tema de la migración y el tema de la estimación y la metodología que nosotros utilizamos en campo, todo va a ser englobado en variables. Entonces, y también ahorita, en en el movimiento migratorio que hace este gavilán. Entonces, como lo mencionaba Juli, hace un movimiento migratorio irruptivo, o sea que no siempre van a migrar, y también este número va a oscilar entre años, y también en este caso, en 2023, mi persona estuvo como contadora oficial, y hay que también tomar en cuenta mucho, mucho, mucho el esfuerzo de observación. ¿Por qué? Porque son miles de rapaces pasando por encima de nosotros, y nosotros no dábamos abasto. Entonces, todas estas variables se tienen que tomar en cuenta al analizar o al registrar todos los datos. Entonces, variables, también la especificación del ave en sí, del rapaz en sí, y todo lo que tiene que ver con el trabajo y la metodología en campo. No sé si por ahí. Sí. Muchas Ok, gracias, Isabel. Muy con bien. mucho gusto. Juan Guadamuz pregunta cómo podemos ayudar para instalar los puestos de monitoreo. ¿Cuáles puestos de monitoreo? ¿Los de conteo o las de detección de transmisores? Esa sería como la No, pregunta. no especifica Seguro, cuáles son. Sí, seguro los de conteo, me imagino. sí, porque si son, por ejemplo, yo voy a responder por la parte de si fuese una estación de Motus que detecta transmisores, pues sería básicamente adquirir el equipo e instalarla. En cuanto a un monitoreo per se ya de observación, de conteo, pues ese sí está más complejo. Hay que tener como una dedicación, ¿verdad? Y pues un sitio bueno.
y ver cómo cubrir pues, todos los gastos de los contadores, ¿verdad? Y también para agregar ahí la importancia de la experiencia del punto de conteo, ¿verdad? Porque eso también es una, una de las características importantes para tener un punto de conteo. Por ejemplo, en este caso, Kekoli Hotwatch fue por parte de que Pablo Porras fue a capacitarse y así tuvieron esa persona capacitada para abrir el punto de conteo, además de que el Caribe Sur en este punto de Kekoli es excelente para el paso de rapaces. Entonces hay un montón de variables que también juegan en esta pregunta. Muy bien, muchas gracias. Aprovecho digamos, este comentario para también hacerles consultas a ustedes. Las personas que estén interesadas, por ejemplo, en capacitarse un poquito más sobre rapaces e investigación, ¿qué recomendaciones les darían? ¿Dónde podrían buscar cómo capacitarse? ¿Mm? Bueno, no sé, ¿me quieres responder vos? Bueno, por ejemplo, yo entiendo las personas, por ejemplo, que hacen voluntariado, ¿verdad? Cuando están los conteos en la estación de Kekoli, ellos, para capacitar a las personas que van a contar, ¿verdad? Porque no es como llegar a contar así a lo que yo sé, ¿verdad? Sino que requiere de una capacitación, pues ellos lo hacen, ¿verdad? Hacen como una inducción más o menos sobre esto que nos presentó Isa, ¿verdad? Generalidades de la migración, el tipo de rutas, cómo identificar cada una de las especies que se observan en Kekoli por silueta y en diferentes circunstancias, ¿verdad? Ese sería como el lugar donde yo pues conozco que capacitan de alguna forma. Entiendo también, Rose, que la asociación también da cursos, ¿verdad? Eh, sobre esos Rapaces. temas. Se han dado un par de cursos sobre rapaces, sí. Siempre son bienvenidos, digamos, nuevos esfuerzos. Igual, imagino que tal vez que Coli también da cursos de vez en cuando sobre este tema, ¿verdad? Pero sí, es interesante porque es un grupo bastante difícil a veces de identificar. Muy Sí. bien. Para agregar, Sí, para así- agregar en esta pregunta, sí, como lo menciona Paz, efectivamente existe una capacitación previa, teórica, que lo realiza nuestro compañero David y que él es uno de los colaboradores, perdón, coordinadores del proyecto también. Y cuando el voluntario aplica, se le da esta capacitación técnica y también capacitación en campo. Entonces, por eso instamos a que en este próxima temporada de otoño, los que se quieran apuntar, lo pueden hacer y se van también a aumentar el conocimiento en este grupo tan específico como son las rapaces, porque en verdad y en mi experiencia es demasiada la información que hay en este grupo. muy bien. Sí, tal vez les animo a dejar entre los comentarios alguna página donde los puedan contactar tanto en Kekoldi como el proyecto también. Y hay un comentario de David, yo diría también, Dani Alvarado, que es importante reportar a entidades que utilizan adecuadamente los reportes. Existen personas que te piden datos de nidos. Ah, es que estaban comentando sobre la relevancia de indicar exactamente dónde se ve un individuo o dejar como un sitio más amplio para que personas tal vez con malas intenciones no vayan a buscar a los individuos. Entonces continúo leyendo el comentario de David. Dicen, existen personas que te piden datos de nidos y otras cosas con fines no científicos, más bien con intereses personales o económicos. Por dicha, ese no es el caso de esos proyectos que presentan hoy. No sé si tienen algún comentario al respecto. Pues muy acertado, porque eso es algo que siempre corremos el riesgo, ¿verdad? Y ojalá que todos, más ahora, estamos en época reproductiva para la mayoría de aves, pues no se trata de egoísmo, ¿verdad? Se trata más bien de proteger esas especies, ¿verdad? Ciertamente hay personas muy cuidadosas y muy respetuosas porque es una etapa muy delicada de las aves cuando están en reproducción y pues podemos alterar su comportamiento, podemos hacer que sucedan muchas cosas desfavorables para el individuo. Entonces, algunas personas no tienen ese cuidado. Entonces, por eso, sí, es mejor en algunos casos, pues simplemente no reportar específicamente si hay un nido activo de alguna especie,
Pero bueno, es difícil, ¿verdad? Porque algunas personas pues van a querer compartir y van a querer pues divulgar la información, que pues no tiene nada de malo. Lo malo viene cuando hay personas que no tienen ese cuidado y ese respeto hacia los individuos que van a fotografiar o a observar, etcétera. Sí, la manera, digamos, por lo menos en nuestro caso personal, ¿verdad? La manera como manejamos la información, especialmente de los nidos, bueno, incluso las listas, ¿verdad? Cuando nosotros estamos haciendo nuestras listas de lo que respecta a este proyecto, no las compartimos, digamos, no tenemos como esa necesidad de estar subiendo listas, etcétera, ni para, digamos, fines científicos, las tenemos como, llevamos nuestra libreta, apuntamos lo que ocupamos y cuando hay nidos, ¿verdad? Que pues hemos encontrado varios, nosotros no divulgamos jamás la ubicación de los nidos, ¿verdad? Si alguien se los encuentra como de casualidad, pues nosotros cruzamos siempre los dedos, ¿verdad? Siempre decimos, ojalá que no hayan hordas de personas, ¿verdad? Porque ya sabemos las consecuencias que eso genera. No sé cómo fue que se generó la discusión, pero digamos, esa es nuestra posición. Incluso, habrán personas, ¿verdad? Que lo tachen a uno de egoísta, ¿verdad? O esos que se guardan la información, pero para nosotros siempre primero es el bienestar del ave y luego el ego de las personas y todo lo demás, ¿verdad? Sí, vale la pena pues el comentario porque realmente ahora hay tanto, digamos, se ha aceptado tanto interés por la fotografía que en ocasiones podría rayar en acoso, ¿verdad? Y Sí, aunque se espera no causar un daño a las aves, puede terminar haciéndolo, ¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado al respecto. Pues, bueno, no veo más comentarios o preguntas, pero les invito a estar atentos para responder cualquier nueva pregunta que surja. Y también voy a descargar este video y subirlo al canal de YouTube para que también ahí se dé más comentarios. Entonces les agradezco mucho y felicitarlos a todos ustedes por unirse para ese tipo de investigaciones que están conformando un grupo muy interesante de científicos en este momento. Entonces, muchas gracias y que pasen buenas noches. muchísimas Gracias a ustedes gracias. y gracias a todos. Sí, gracias Muchísimas a todos gracias. por conectarse. Buenas noches. A ver, Gracias, buenas noches, un placer, hasta luego. hasta luego.